Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Habemos cristianos que tomamos todas las cosas en un sentido común. Otros cristianos toman las cosas con una cierta santidad. Dios realmente nos enseña en su palabra que debemos de saber distinguir entre lo santo y lo común. Las cosas en sí son para utilidad del hombre, sea un vaso, un jarro, una mesa, un candelero. Pero Dios nos dice y nos enseña que las cosas que Él escoge para su servicio o las personas, por la presencia que Él dispone y el servicio que les da o que tiene para esa persona o para esos artículos, se convierten en asuntos o cosas muy santas. Así es que un vaso en sí no es santo, pero si Dios lo dedica y lo consagra para su servicio, la presencia de Dios y la dedicación a Dios lo hace un vaso santo. Así es que lo que Dios escoge, lo que Dios toma, lo que Dios dispone para poner su presencia, ha de declararse santo, consagrado y por lo tanto de un alto respeto y reverencia para nosotros. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos estudiando el libro de Levíticos en su capítulo 5 y hoy entramos a los asuntos de pecado por yerro sobre las cosas santas o las cosas que Dios mandó que no se hicieran. Y antes de empezar a leer, recordándoles siempre que estamos leyendo la versión Reina Valera, debo de recordarles también que es bueno tomar los estudios en serie, de tal manera que vayan en orden para poder entenderlos o que se haga más fácil el entendimiento. Así es que vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 5 versículo 14 y una vez más bienvenidos. Y dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo. Hay más instrucciones de Dios para Moisés, de tal manera que Moisés las enseñara al pueblo. Versículo 15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Observemos que aquí se utiliza una palabra que nosotros la usamos en la actualidad bastantes veces, es falta. Nosotros normalmente no decimos pequé, decimos cometí una falta o un error. Pero aquí dice los tres. En este texto habla de cometiere falta y pecare por yerro o por error. Igual dice Dios que ha de llevar su culpa y de igual manera pide
que se haga un sacrificio. Y es distinguible aquí, debemos de distinguir esto, porque ahora no es ni un cabrito, ni un cordero, ni es palomino, son tórtolas, no es de ningún animal que se ha tocado anteriormente, no es becerro, no es macho cabrío, no, es un carnero. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque primero es la instrucción de Dios. Y segundo, un carnero tiene ciertas características de las cuales vamos a hablar un poco en este video. Vayamos al versículo 16 y miremos lo que dice. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Observen eso. Será perdonado cuando se haga el sacrificio por expiación con el carnero. El propósito siempre de Dios de dar las instrucciones tal y como Él las dice, y que el hombre ame aquella instrucción y que la lleve a cabo de todo corazón, no nada más como una ceremonia, es necesario y es importante porque se trata de ser obediente, de amar aquella instrucción, de practicarlo queriendo de corazón, siempre igual que los sacrificios pasados. Lo único que aquí se trata de aquellas cosas que son de Dios. Y utiliza la palabra de lo que haya defraudado. Si tú tomaras el tiempo de leer y anotar una lista de las cosas que Dios dice que son de Él, pues en el antiguo tiempo es una gran cantidad. Por ejemplo, Él dijo, de los rebaños, el primogénito será mío. Entonces Dios declara que eso era de Él. También declara que unos frutos de la tierra son de Él. Y declara que si naciera un burro primogénito, pues Él no quería que llevaran el burro, quería que llevaran un cordero. Y Dios así sucesivamente va dando instrucciones. ¿Por qué? Porque lo que Dios enseña es que Él es el dueño de todo. Entonces le deja al hombre que trabaje con todo lo que Dios le da, pero hay partes que pertenecen a Dios porque Él así lo estableció. Es como decirle a Dios gracias, una gratitud por todo lo que Él provee. Y esas cosas son sagradas, son santas, son de Dios, no se deberían de tocar. Y entonces le era necesario al hombre cuando por falta o por error o por yerro pecare, no haciendo aquellas cosas que Dios le dijo que eran de él y no las llevó a él, pues se declara que es un fraude, aunque lo haya hecho sin querer. Vamos a leer la siguiente condición y vamos a tomarlo todo como explicación, porque aquí hay dos asuntos que hablan de un sacrificio muy semejante. Versículo 17 dice así: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado.
¿Por qué? Porque así como Dios ha dicho, estas cosas son mías, son para mí, el primogénito de tu familia es mío y lo puedes redimir con un cordero. Las primicias son mías, estas porciones son mías, estos vasos son míos, Leví es mío. Hablando de la tribu sacerdotal que él escogió. Pues, amados hermanos, la primera parte corresponde a las cosas que Dios dijo son mías. Pero el 17 empieza y habla de lo que él dijo que no se hiciera, hablando específicamente de sus mandamientos, de su ley moral. Él explica siempre lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. De hecho, la ley fue dada para que el hombre fuera instruido de tal manera que supiera lo que no debería de hacer o se diera cuenta cuando estaba en un error, en una falta, en un pecado delante de Dios y que dejara de hacerlo. Pero aquí Dios dice, si alguien hace alguna cosa de esas que yo he dicho que no se hagan, aún sin saberlo, aún errando, recuerden que estos son pecados por yerro, pues es culpable. Así es que llevará su pecado. Versículo 18. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Notemos que es por ignorancia, es porque no sabía, pero igual lleva la culpa. Y aquí Dios da la instrucción para que en el momento que se diera cuenta la persona, hiciera un sacrificio para reconciliarse con su Dios, con Dios, el único Dios del universo. Versículo 19 es el último versículo del capítulo 5 de Levíticos y dice, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Pero Dios da la salida, da el sacrificio. Así es que, amados hermanos, estas son instrucciones y sabemos que los sacrificios es sombra de los bienes venideros, apunta al sacrificio perfecto de Cristo. Lo único que vamos a explicar un poco, ¿por qué aquí se trata de un carnero y no de un cordero ni de un cabrito? Si tú tienes buena memoria y si no, puedes ir a mirar el video. Cuando hablamos en el capítulo 4, cuando un jefe o un patriarca peca por yerro, Dios le dijo al patriarca, quiero que traigas, el patriarca debería de llevar un macho cabrío, que es digamos, de alguna manera, un semental de las cabras. Y eso era parte por la característica de importancia que tenía el macho cabrío, que pertenecía como una imagen fructífera de lo que es un patriarca, por la importancia del patriarca, ya que un líder patriarca pues es importante hablando bíblicamente y también debe de hacerlo en la actualidad. Pero aquí dice un carnero y habla específicamente de las cosas santas y de las cosas que dice Dios que no se hagan. Así es que cuando alguien fallare por falta, pecare por yerro y defraudara en las cosas santas, se olvidara de llevar a Dios lo que es de él, o pasar algún asunto, tuviera un descuido con relación a extropiar algún artículo de santidad que había en el tabernáculo, porque allí
entraba y salía gente en el tabernáculo de reunión. Recuerden que las personas llevaban su sacrificio y ellos mismos, en muchos sacrificios, ellos mismos los degollaban. Y luego entregaban la sangre y las partes al sacerdote. Pero Dios decía exactamente qué es lo que se necesitaba hacer. Él decía lo que era de Él en todos los aspectos. La Biblia va a enseñar en el antiguo tiempo en animales, granos, frutos, en todos los aspectos, dedicaciones. Dios dice con toda orden y toda descripción, esto es mío. Así es que, y también habla de porciones, no nada más dice esto es mío, sino habla de porciones. Entonces, también da mandamientos para que el hombre crezca en conocimiento y sea instruido de tal manera que mejore su vida y su relación con Dios. Pero sabiendo que muchas de las veces se ignora, pues Dios puso el sacrificio del carnero. Pero la pregunta se insiste, ¿por qué el carnero? Bueno, amados hermanos, cuando uno descuida las cosas santas, y específicamente la gente del antiguo tiempo, que eran los que llevaban el carnero, y cuando Dios dice, tráeme un carnero, vamos a explicarlo de esta manera. Un carnero es un semental de las ovejas. Un carnero puede cargar, entiéndase, o dejar preñadas de 20 a 50 ovejas. Es fructífero. Un carnero es necesario para la multiplicación de las ovejas. Entonces, el descuido a las cosas santas, el descuido a lo que Dios te dice que debes de hacer para que tu vida sea bendecida, te hace perder realmente frutos. Aunque el carnero no es una pérdida porque va a Dios y debes de hacerlo con alegría. Pero al traer el carnero del rebaño, ese carnero va a dejar de producir lo que te producía cuando estaba en el rebaño. Entonces la enseñanza de Dios es, cuando tú descuidas lo mío, realmente te afectas en tu vida. Pierdes frutos en tu vida. Vas a mermar en áreas de bendición. Porque descuidaste el pecado, tiene una consecuencia. Entiéndase eso. Y eso lo vamos a entender también porque en el capítulo que sigue va a seguir hablando Dios, pero del pecado que es por conciencia. Espero que no te pierdas tú ese estudio porque nosotros podemos entender el gran efecto que se tiene cuando una persona negligentemente o por descuido o por ignorancia descuida lo que es sagrado, lo que es apartado, lo que es consagrado a Dios y que sabemos que es de Dios. Ellos sabían. Entonces, cuando a uno ocurriera sin saber, se llevaba un carnero que ya no iba a dar su fruto, que iba a ser sacrificado para reconciliación, y así que el hombre con amor, entendimiento, llevara el sacrificio a Dios y que también aquello que ocurrió que no volviera a ocurrir porque tenía consecuencias de, digamos, de pérdidas de bendición para el hombre. Pero reconciliaba su relación con Dios. Pero si no hubiera habido aquel descuido, pues tuviera su carnero dando el fruto con sus ovejas. Esto es importante, mi hermano, pero aplicándolo espiritualmente en la actualidad, tiene su aplicación perfecta
donde nosotros sabemos, y te lo puedo decir rápidamente, cuando uno descuida lo que Dios dice que debemos de tener cuidado, realmente hay un efecto en nuestra vida y las bendiciones merman en lugar de que suban, aunque nosotros en ocasiones pensamos que aumentan. No es así. Pero vamos a mirar, eso miramos ya lo que dice exegéticamente ahí, vamos a mirar lo que hermenéuticamente podemos entender en el Nuevo Testamento. Y lo primero que te voy a decir es de que recuerdes que esto es sombra de los bienes venideros. Y que el principio fundamental aquí es, las cosas son santas o las personas son santas por la presencia de Dios o por el aceite de la unción, que es símbolo del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios igual. La presencia de Dios es quien santifica y consagra. Entonces Dios dice, esto es mío. Vayamos entonces al Nuevo Testamento y vayamos a lo primordial, lo que debemos de entender primordialmente. ¿Qué ocurrió cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? Y lo que ocurrió es que Él perdonó nuestros pecados y su presencia, el Espíritu Santo, entró en nosotros y fuimos sellados. Nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 6, si vas conmigo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿De quiénes somos? De Dios. ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Podemos entender eso? Es un principio fundamental. Aquel que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, glorifica a Dios, sabe que es su Salvador, tiene vida eterna y es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces la presencia de Dios está en el creyente verdadero. Y el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. En la cruz se pagó un precio y fuimos comprados a través del sacrificio y el derramamiento de sangre, a precio de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces dice el texto, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el fundamento de esto es de que ahora nosotros somos de Dios porque fuimos comprados por Él. No, Él es nuestro Redentor, nos redimió. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles son de Cristo? Pues tú y yo, si somos creyentes, en nosotros somos llamados a ser santos, apartados. Entonces, lo primero que debemos de entender y reconocer es que si yo sirvo a Dios, si he entregado mi vida, soy templo del Espíritu Santo. Y si entendemos y aprendemos, porque así es, Cristo también lo dijo, es Dios quien santifica las cosas, quien santifica a las personas, entonces nosotros somos santificados por la presencia de Dios y somos de Dios. Y por eso nosotros somos personas que la Biblia lo nombra de una forma muy especial. No por nuestros méritos, recordemos, pero dice en Pedro, segunda de Pedro, vayamos ahí por favor. Perdón, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Miremos.
Por cuanto somos de Dios, somos el templo de Dios, pues somos declarados santos. Entonces, las cosas santas eran para los asuntos santos y como tal deben de tratarse. Entonces, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. O sea que pertenecemos a una estirpe de gente que estaba muerta pero que ahora vive. Pero no vive para sí. Vivimos para Dios. Entonces, somos de un linaje. Y luego dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora bien, si somos linaje escogido, debemos de hacer con nuestra vida como nos dicte nuestra carne. Si haríamos eso, pecamos. Si somos real sacerdocio, Dios enseña a los sacerdotes que hagan como quieran. Consideremos eso. Si somos nación santa, apartada, ¿debemos comportarnos como antes lo hacíamos? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, notemos esto. Recuerden lo que les dije. En el antiguo tiempo, un vaso era cualquier vaso, hasta que Dios no decía: házmelo así, es para mí. La persona que hacía cualquier cosa con un vaso que se encontraba en el tabernáculo le era pecado. Ahora, los que somos llamados santos y consagrados somos tú y yo. Entonces tú y yo estamos dedicados, fuimos comprados, somos un pueblo, somos un linaje escogido para hablar de las virtudes de Dios, para hacer luz en este mundo lleno de tinieblas. Y el versículo 10, 1 de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ha ocurrido algo con nosotros de tal manera que somos llamados pueblo santo, lo cual significa que debemos de caminar en santidad. Cuando no ocurre así, van a pasar cosas en nuestra vida y los frutos que Dios quiere que se levanten en nuestro ser no van a ocurrir como Dios quiere. Entonces, el versículo 11 nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque hay deseos también. Estamos vivos en la carne. Aún estamos en este mundo y entendemos que pueden llegar tentaciones. Pero somos llamados a vivir de una forma correcta. Entonces, dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así es que lo que hacemos es importante. ¿Por qué es importante? Porque tú y yo fuimos comprados con sangre, somos templo del Espíritu Santo, somos de un linaje el escogido, somos de un pueblo especial
somos de un real sacerdocio, de una nación santa, fuimos llamados cuando no éramos nada, entonces no podemos seguir dedicándonos a hacer lo que hacíamos, porque ahora conocemos la luz de Cristo. Ahora bien, si tú eres santo y yo soy santo por la presencia de Dios que está en nosotros, entonces nosotros entendemos que debemos de hacer y tomar decisiones diferentes. Y por cuanto la presencia de Dios está en nosotros, todo lo que llega a nuestra vida, así como todo lo que tocaba el aceite de la unción, todo donde estaba la presencia de Dios, por cuanto estaba la presencia de Dios, o era rociado con el aceite de la unción, pues era declarado santísimo. Ahora, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y lo que llega como bendiciones de Dios en nuestra vida es santo. ¿Qué significa esto? Significa, amados hermanos, que tu economía debe de ser tratada con santidad, que tu casa debe de ser tratada con santidad, que en tu trabajo debes ser tratado con santidad, porque todas esas cosas son bendiciones y frutos de Dios para ti. Que tu tiempo debe de ser organizado de tal manera que agrade a Dios. Y dentro de todos esos enseñanzas de mayordomía que nos enseña la Biblia, es con el propósito de que aprendamos, de que ahora nos dedicamos a una vida que agrada a Dios. Y todo lo que llega a nuestro ser es visto de una manera distinta. Ahora no es un peso o un dólar más. Ahora es una bendición que llega a nuestra vida y debe de ser tratada con inteligencia y sabiduría. Y sabemos que Dios nos bendice de muchas maneras. Entonces, nosotros en amor y obediencia apartamos con honor, con reverencia, porciones de tiempo, de dinero, de ofrendas, para llevarlo al reino de Dios, porque aquello es santo, consagrado a Dios. Esto nomás lo estoy diciendo ahorita, yo lo sé porque son enseñanzas bíblicas, pero todo conforme vayamos leyendo, toma forma e imagen, y entonces podemos entenderlo. Ahorita lo que quiero expresar es que si tú eres templo del Espíritu de Dios y yo también, pues lo que llega a nuestra vida por cuanto Dios está en nosotros es santo. Sea economía, sean objetos. Sí, mis amados, por cuanto tú eres templo del Espíritu de Dios. Entonces tu casa no es cualquier casa. Es una casa de paz. Así le dice la Biblia. Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y encuentren una casa de paz. Es un hogar donde Dios ha decidido poner su nombre. Entonces, como en la casa del carcelero de Filipo, como en la casa de Cornelio el centurión, donde Dios dispuso llevar su nombre, su salvación, su bendición. De eso eres tú. Entonces, organízate, disfruta de todas las cosas, aparta para Dios lo que se debe de apartar. El tiempo, la ofrenda, tu tiempo organizado para estudiar. Tú eres santo y yo también. Ahora bien, voy a decir una cosa más. Pues hay muchas, pero quiero una cosa más. Que nunca olvidemos que el matrimonio, la familia, es santo para Dios. La familia es una institución creada por Dios desde los principios de los tiempos.
Dije que iba a hablar uno, pero voy a tomar el tiempo y voy a hablar de otra cosa también, perdonen. Pero en Hebreos, capítulo 13, nos dice claramente en el versículo 4, honroso, repito, Hebreos 13, 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, leo este texto por recordar, hay el capítulo 7 de Primera de Corintios, es un capítulo total donde Dios da enseñanza a través del apóstol Pablo con relación al matrimonio. Pero lo que quiero hacer énfasis es que tu relación marital, tu familia, es santa. Debe ser tratada con santidad, con respeto, con honor. El sexo, la relación íntima, sexual de esposo, esposa, esposa, esposo, hombre, mujer, es santa delante de Dios y como tal debe de tratarse. Entonces, Dios rechaza los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque no son santos, son pecados. Y recuerda, tu familia debe ser tratada con honradez, con honor, con santidad. Y ahora sí, por último, nunca olvidemos, la palabra de Dios es santa. Y por eso Pablo recomienda a Timoteo en capítulo 2, versículo 15 de segunda de Timoteo. Repito, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recordemos la santidad de la palabra, la verdad de la palabra. Cuando un ministro toma con ligereza la palabra y no instruye como debe de ser, o un padre de familia que debe de hacer hincapié en su vida para aprender la palabra y poder instruir a su familia, no lo hace, va a errar, va a cometer faltas y va a pecar. Y entonces, cuando nosotros no cuidamos las cosas que son santas, sagradas, dedicadas a Dios, empezando desde nuestra propia vida, porque fuimos comprados a precio de sangre, entonces, y al no organizar nuestros tiempos y tratar las cosas con la santidad, con la forma correcta, con la mayordomía que Dios nos enseña, y tratando a nuestra familia como Dios nos dice y aprendiendo de su palabra con la diligencia que nos enseña, aunque vengan bendiciones, van a mermar y se nos van a ir por en medio de los dedos como el agua. Y Dios no quiere que pase eso. Cada vez que nosotros guardamos las cosas santas como Dios nos dice, realmente hay abundantes bendiciones en eso. En todos los aspectos. Y no quiero hacer énfasis en lo económico porque no es así, es en todos los aspectos. Dios tiene cuidado de nosotros. Así es que, mis amados, por último, tengamos cuidado porque muchos no hablamos de estas cosas en los púlpitos ni enseñamos en las iglesias. Siempre hay mucho sermón que le gusta y le agrada al oído del oyente. Eso ya parece como una forma de predicación en la actualidad. Pero no debemos de olvidar nunca que somos el templo de Dios y que debemos dedicarnos a honrar a Dios en toda
vuestra manera de vivir. Entonces, no nada más hagamos caso o escuchemos lo que nos agrada. Aprendamos a que nos agrade aquellas cosas que a la carne no le gustan. Porque nosotros no nos dedicamos a satisfacer los deseos de la carne. Y ahí está una lista abundante de lo que son las obras de la carne. Como somos templo de Dios, toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado para la honra y gloria de Dios. Pero sabemos, habrá momentos donde erramos, habrá momentos donde nos equivoquemos. Y así como en el antiguo tiempo ellos llevaban un carnero, así nosotros debemos de recordar que hay un sacrificio perfecto que fue hecho. Con esto, vuelvo y repito, no quiere decir que podamos hacer lo que nosotros queramos y nunca aprender, sino que si en algún momento ocurre que hagamos algún asunto y cometamos falta, pecado, pues se ha hecho ya un sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo y podemos pedir perdón, levantarnos, aunque ciertamente en aquellos pecados muchas de las veces habrá pérdidas de bendiciones. Tú y yo lo sabemos. Inclusive puedo atreverme que lo sabemos también porque ya ha ocurrido que hemos sufrido pérdida por ser negligentes en principios fundamentales de lo que Dios nos enseña. Entonces, no batallemos más. Entendámoslo. Pidamos perdón, confesemos nuestro pecado y hacer lo correcto para honra y gloria de Dios y bendición de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te espero para el próximo video.